Y para platicar más sobre las condiciones y características que distinguen a la población indígena en México, hoy nos acompaña en el estudio la doctora Natividad Gutiérrez. Ella es coautora del volumen Ser indígena en México, Raíces y Derechos, de la colección Los mexicanos vistos por sí mismos de la UNAM. Muy buenas noches y bienvenida, Natividad. Muchísimas gracias por esta amable invitación. Al contrario. Oye, cuéntanos cuáles fueron los resultados más relevantes de la encuesta que hicieron, que implementaron. Bueno, esta encuesta se llevó a cabo en el área de análisis y opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es parte de una encuesta más grande que se llama Los mexicanos vistos por sí mismos, y una de esas encuestas es la encuesta nacional de indígenas. Okay. Entonces, esta encuesta fue aplicada a 1,500 hogares a nivel nacional y es la primera en su tipo, porque busca conocer las percepciones que tienen los no indígenas, claro. ¿sí? Estamos hablando de mestizos, de afrodescendientes, de criollos, claro. ¿no? ¿Qué tienen sobre los indígenas? ¿Qué piensan? O cuáles son sus percepciones. Entonces sí hubo algunos hallazgos importantes, interesantes, porque esto indica que hay un gran desconocimiento de los no indígenas hacia los indígenas. Voy a mencionar algunos ejemplos. Okay. Por ejemplo, 8 de cada 10 entrevistados no sabe cuántas lenguas indígenas hay en México, quiénes las hablan, claro. cuántas se hablan, y cuando se les pregunta y puede mencionar el nombre de una lengua de un grupo indígena, ni una. Casi ninguna, 8 de cada 10, incluso se registraron algunos casos en que registramos la palabra azteca, ¿no? Okay, entonces, claro. Estamos hablando de que hay un desconocimiento impresionante que es necesario llevar a cabo propuestas donde cómo cerrar esas brechas, porque de lo contrario esto nos hace un país con muchísimas más desigualdades y en conos de distinto tipo, por ese gran desconocimiento de unos dónde con viene. otros. ¿Cuáles son las raíces de este desconocimiento? Las raíces de este desconocimiento, bueno, pues pueden ser muchas, pero la educación es un tema importante, porque si bien la educación primaria a través de los libros de texto tiene pues algunas partes sobre los pueblos indígenas, ¿sí? Casi hay más acercamiento sobre la grandeza del pasado prehispánico. Claro. Por eso las personas están más familiarizadas con los aztecas, con los mayas, que con los indios y los pueblos indígenas de hoy. Con los que vivimos todos los días. Con los que vivimos claro. todos los días, exactamente. ¿Qué sugieren? No sé si lo vieron en la encuesta. ¿Cuáles serían los programas o soluciones para que nos acerquemos más a estas comunidades? Bueno, ¿cuáles serían los programas? Indudablemente, pues la educación está en manos del Estado. Es importante tratar de trabajar hacia una educación en la cual no hubiera una educación que dominara a la otra, ¿sí? Como se ha venido haciendo, sino que hubiera un intercambio de saberes, de conocimientos, de enseñanzas en un nivel de equidad y de igualdad. Pero eso toma tiempo, claro, ¿sí? Toma claro. tiempo porque la interculturalidad, bueno, se oye muy bien, pero todavía los esfuerzos son muy incipientes para construir una educación que pudiera ser integrativa, en el sentido de que ambos grupos, ¿no? o los distintos grupos que coexistimos, que convivimos, como bien dices, bueno, pudiéramos retroalimentarnos entre unos y otros. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades por este trabajo que realmente es muy importante y que nos hace mucha falta. Muchas gracias, muchísimas Natividad, por haber gracias. venido.